Llegó el momento de realizar el estudio de Romanos. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Consideremos la palabra siervo. Esta misma palabra es usada por Pablo en Gálatas 1:10. Siervo viene de la palabra griega que significa doulos, que se interpreta como siervo o esclavo. Considerando el contexto, la mejor traducción sería esclavo de Cristo Jesús. Considerando el contexto en el cual fue escrito Romanos y sus destinatarios, la interpretación adecuada de esta palabra sería como alguien que está bajo la completa disposición de un amo en servicio voluntario, porque le ama y respeta. Aprovechemos el momento y permítanme darle un mensaje de este estudio hasta esta parte de este versículo. Hasta aquí podemos ver en nuestros días cómo debe ser la actitud de un creyente, cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser tu actitud. Pablo nos enseña que un verdadero creyente debe entender que está en entera disposición de su Señor, quien es nuestro Señor Jesús, y no de manera involuntaria como un esclavo lo hace por paga o porque ha sido comprado. Al contrario, la actitud que asumimos es de tal manera que lo hacemos sabiendo que somos sus siervos, su servidor, porque lo amamos, lo respetamos, sabiendo por fe lo que hizo por nosotros al redimirnos, al comprarnos para salvación en vida eterna. Esta es la actitud que se refleja cada día obedeciendo su palabra, llevando el Evangelio, mirando la cruz de Cristo. Recuerda que somos siervos y es su obra. Servimos sabiendo que lo hacemos para nuestro Dios y entendemos que es para su gloria. Debemos servir así en la iglesia, en el ministerio que el Señor nos dejó cada momento. Continuamos con el estudio de este versículo. Volvamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Consideremos ahora este término, apóstol. Viene de la palabra griega que significa apóstolos, emisario, delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo o un mensajero oficial del Evangelio. Nuestro Señor Jesús seleccionó a Pablo para esta posición y lo adiestró para cumplir este ministerio. Le dio poder para confirmar el ministerio asignado por Cristo Jesús, permitiéndole llevar el Evangelio a naciones y haciendo milagros en el trayecto. Permítame darles un mensaje. Vemos cómo Pablo fue confirmado por Cristo mismo y asignado como apóstol. Y en este contexto vemos cómo Pablo con tal autoridad escribe esta carta. Ahora bien, en nuestros días no hay apóstoles, pero vemos cómo es usado para tener un grado y sentirse de alguna manera superior dentro del ministerio. Déjenme decirles también que hay pastores que se colocan este título no con mala intención, sino por desconocimiento o porque hayan sido instruidos erróneamente. Y creo fervientemente que en la voluntad de nuestro Señor ellos verán su error y cambiarán de parecer. Ahora bien, así como hay pastores que se posicionan con este título, así también hay pastores que en realidad son falsos maestros y se otorgan este título con malas intenciones para engañar al pueblo y venderles la salvación prometiéndoles prosperidad y milagros de sanidades antes que el arrepentimiento y la santidad. Recuerda, hermano querido, nosotros somos servidores de nuestro Señor y no hay mejor título que ese para cada uno de nosotros. Un extracto de Lutero en su comentario de Romanos dice lo siguiente: por ende, siguiendo el ejemplo del apóstol, todo pastor de la iglesia deberá, cual animal de pezuña hendida y limpia, discernir primeramente con ojos bien abiertos entre su propia persona y su oficio, y estimándose a sí mismo siempre como el más insignificante entre todos los siervos,
desempeñar su ministerio con una mezcla de temor y amor. Continuamos con el estudio de este versículo. Volvamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Consideremos la palabra apartado. Este viene de la palabra griega apongmenos. Entendemos que Pablo mismo dijo que era un fariseo de fariseos, esto etimológicamente. Ahora bien, esta palabra entiéndase mejor como separado, no para tradición oral de ese entonces, sino para el Evangelio de Dios. Pablo es separado para ser un instrumento escogido para ello. Consideremos la siguiente palabra de este versículo: Evangelio. Esta palabra viene del griego evangelium, que significa buenas noticias. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. La buena noticia que Pablo trae es de Dios. Esa noticia se originó en Él, y su mensaje de que Dios perdona los pecados, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna, no solo se presenta como una oferta gratuita y generosa, sino que también es un mandato que debe obedecerse. Pablo se había consagrado por completo a la divulgación de este mensaje. Déjenme darles un pequeño mensaje a este punto. Vemos cómo Pablo es apartado específicamente para esta labor. Hoy en día, todo creyente debería tener esta palabra grabado en el corazón. Este es un mandato que debemos obedecer. Así como Pablo se consagró por completo en la divulgación de este mensaje, cada creyente debe estar consciente que debe divulgar el Evangelio en cuanto la oportunidad se le presente. En conclusión, finalizamos el estudio de este versículo y vemos, conforme al contexto estudiado, que Pablo se presenta de una manera que cualquier otro no se podía imaginar. Ante los creyentes de Roma, donde es dirigida la carta, se presenta revelando tres aspectos importantes acerca de él mismo, acerca del ministerio que le fue dado. Revela su posición como un siervo de Cristo, la autoridad del apóstol otorgado por Cristo, y su poder con base al hecho de haber sido apartado para el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, este versículo fue minuciosamente realizado con el apoyo de estudios bíblicos de Romanos por Lutero, Matthew Henry, R.C. Sproul y John MacArthur, y los mensajes están en base al contexto el cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio del versículo 2 de Romanos.